precisamente a lo que Toti adelantó, que es la cuestión del contrato moral. No, pues también tengo algunas preguntas ahí. A ver, sumando lo que está planteando Toti esta es una pregunta que deberíamos hacernos. El componente de república garantiza, ¿no?, igualdad ante la ley, el respeto de la ley, de una ley consensuada. Ahora vamos a ver cómo la consensuamos, ¿no? Respeto a la ley, el respeto a los derechos individuales y ciudadanos, el respeto a la participación política. La república está relacionada con las instituciones, con los méritos. Con la división de poderes, con una justicia independiente, con un sistema de partidos representativo. O sea, el acto diccionario está. Lo que no está es esto. Pero en el plano de esta cuestión de la caracterización y esta cuestión de qué república queremos, ¿no?, hay que ponerse de acuerdo filosóficamente con qué postura estamos. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es nuestra postura? Esto es para debatir. Acá, entre esas líneas filosóficas, hay una muy potente que es la línea contractualista, del contrato. Es muy potente, a mí me gusta, pero Carrió es la que habla de un contrato social. Entonces, un contrato moral, habla de un contrato. Entonces, ¿no?, ¿a qué se refiere con eso de contrato? Entonces tengo que, me parece importante, ir un poco a los orígenes de quienes han propuesto esa teoría. Me avanzo un poquito con esta cuestión. Contractualismo, ¿sí? Esto surge en el siglo XV, siglo XVI aproximadamente, cuando a alguien se le ocurrió preguntar, ¿sí?, si el rey puede hacer lo que quiere con la vida de uno. ¿No? Pensador. ¿Puede hacer lo que quiere? ¿El rey puede hacer lo que quiere con mi vida? ¿Me puede matar? ¿Me puede...? ¿No? Y ahí es donde surge esta cuestión de límites y esta cuestión de igualdad, de alguna manera, que después se materializa en la Revolución Francesa. ¿Cuál era el lema de la Revolución Francesa? Pero fíjense, igualdad, que es lo que no había en la antigua Grecia, ¿no? En la igualdad. Entonces, si somos todos iguales para definir el espacio público, a algunos pensadores se le ocurrió imaginarse un contrato, ¿no?, hipotético. Al primer gran pensador que se le ocurrió, esto es importante porque hay fundamentalmente tres líneas, y esas tres líneas de alguna manera justifican al Estado, ¿no? Es a Thomas Hobbes, siglo XVI. Hay un libro que es muy importante, fundacional de la ciencia política, se llama El Leviatán. Él quería justificar, ¿no?, tuvo la necesidad de justificar, imagínenselo, en la guerra civil, porque es el hombre y su contexto, ¿no?, en la guerra civil en Inglaterra, justificar el poder del rey, justificarlo. Hasta ese momento, insisto, no era necesario justificarlo. Y entonces ideó esta idea de contrato, ¿no? Entonces él se imaginó a los ciudadanos en un estado previo al acuerdo, un estado previo, que lo llamó el estado de naturaleza. Es decir, ¿cómo estaban los ciudadanos antes de que haya estado? ¿No? Una cosa genial. ¿Cómo estaban? ¿Él cómo se los imaginó? Matándose, ¿no? Matándose en competencia perpetua, pero violenta, ¿no? Sin estar. Entonces, ¿qué dijo? Para que esos ciudadanos no se maten, es importante que haya una autoridad que les genere tanto miedo, ¿no?, que impida entonces que se maten entre ellos. De Hobbes es una frase muy conocida, que es el hombre es el lobo del hombre. Entonces, esos mismos hombres, llevados por el miedo, deciden
deciden darle poder a alguien, deciden armar un Estado absolutista. ¿No? Fíjense, lo deciden. Hasta ese momento nadie se lo había preguntado. El rey estaba ahí porque era Dios. Y nadie lo cuestionaba. Entonces deciden ese Estado autoritario. Y ahí se justifica y comienza la cuestión de la representación. Ahora, Hobbes fomentó el Estado, de alguna manera justificó el Estado autoritario. Después hubo otros pensadores. John Locke es el padre del liberalismo, entendido como el límite al poder y a las garantías individuales. Locke imaginó otro estado de naturaleza. Para él no se estaban matando a los hombres. Para él los hombres, ¿sí?, no tenían esa visión tan negativa de los hombres. Para él los hombres estaban comercializando, hablaban, tenían discusiones, pero había determinados pleitos que si no existía, ¿no?, un juez, no se podían resolver, porque cada hombre de alguna manera consideraba que tenía razón. Y entonces ahí nace lo que hoy conocemos como Poder Judicial, esta división de poderes. Entonces, el Poder Judicial tiene su inicio filosófico en John Locke, en un libro muy importante que se llama Tratado sobre el Estado Civil, ¿no? Sobre el gobierno civil. Esa es la división. Después Montesquieu, que acá no lo pusimos, incorpora la necesidad de las leyes, por eso tiene un libro llamado Espíritu de las Leyes, y ahí es donde nace la República con la división de 3 poderes que nosotros tenemos. Y después el amigo Rousseau, que da vuelta a todo, ¿no? Para él, en verdad, el hombre era mucho más feliz en el estado de naturaleza. No era malo. El buen salvaje. Era malo. El buen salvaje. Maldigo el día que el primer hombre dijo esto es mío. Rousseau. Maldigo el día que el primer hombre dijo esto es mío. Porque a partir de ese momento. Yo lo vi primero, agrega. Exactamente. Porque a partir de ese momento, ¿no?, empieza la competencia, empieza a fijar que tengo yo, que tenés vos. Ahora, frente a esa situación, que ya es, pasó, él propone un contrato social, ¿sí?, donde el hombre donde el acuerdo que hay entre todos, ¿sí?, es para garantizar un gobierno, pero que la soberanía no se traslada, o sea, no puede hacer cualquier cosa el gobierno, ¿sí? Lo que se menciona es que, bueno, la dictadura de la mayoría tiene un poco raíz en esta cuestión, porque dice que el ser humano ingresa en ese contrato social, ¿sí?, ese acuerdo con todos, y la voluntad general es la que domina, o sea, entrega su individualidad a ese contrato social, abandonando, ¿no?, sumergiéndose en esa voluntad general. O sea, como que se pierde la individualidad, ¿no? Bueno, estas son las 3 corrientes fundamentales, yo las quería mencionar nada más, que explican el contractualismo. Y es un poco lo que resalta Vita cuando habla de un contrato, o sea, a esa imagen se refiere Vita cuando habla de un contrato moral, ¿sí? Ahora bien, acá tenemos esta pregunta. Supongamos que estamos en el estado de naturaleza nosotros, no hay un estado. Estamos acá, este es el mundo. ¿Qué pacto es justo? ¿Qué pacto es justo? O sea, nosotros vamos a luchar por la república, vamos a luchar por valores. ¿Cuáles son los valores justos? Este autor, John Rawls, ¿sí?, escribió un libro que se llama La teoría de la justicia. Él recuperó, para mí es muy importante por lo siguiente, él hace un ejercicio en los años 70 que reavivó toda esta discusión del contrato, ¿no? Él se imagina entonces a los hombres, fíjense, de esta manera. Es un libraco así, ¿sí? Y es el único, si reconocemos la cuestión institucional, que por ejemplo existe en la tradición estadounidense, es el único filósofo que es nombrado frecuentemente por las Cortes de los Estados Unidos para argumentar sus fallos. ¿Y qué planteó? Él dijo, bueno, a ver, vamos a retomar esto del contrato, pero vamos a imaginarnos a los hombres, fíjense qué interesante, vamos a imaginarnos, digo, porque este quizás es el ejercicio mental que nosotros tenemos que hacer para determinar qué es justo. Vamos a imaginarnos a los hombres en un estado, ¿no?, que lo llamó posición original, inicial, discutiendo sobre qué es justo, pero desprovistos
de su posición social. O sea, esos hombres, y mujeres por supuesto, ¿no?, van a discutir sobre lo que es justo sin conocer, ¿no?, si son altos, si son bajos, si corren rápido, si corren despacio, si tienen plata, si no tienen plata, si son bonitos, si no son bonitos, si tienen auto, o sea, si son buenos jugadores o no son buenos jugadores. O sea, desprovisto de toda la situación subjetiva que uno tiene. O sea, desprovisto de toda la cuestión que puede motivar decisiones egoístas. Esos hombres en esa posición, ¿sí?, sí van a saber lo que es un recto juicio, ¿no? Qué cosas son buenas, qué cosas son malas. La cuestión moral la van a tener incorporada. Y van a discutir qué cosas son justas. Y él hace todo ese desarrollo a partir de esa posición original. ¿Bien? Y llegó a estas tres conclusiones. Que esos hombres en esa posición original van a considerar válidos estos tres principios. ¿Sí? El primer principio: cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales, compatible con un esquema similar de libertad para otros. Es decir, esas personas desprovistos de egoísmo van a decidir, discutiendo racionalmente con el resto de la comunidad, que las libertades básicas las tenemos que tener todos. ¿Y a qué se refiere con libertades básicas? La posibilidad de expresión, ¿sí?, las posibilidades de voto, la posibilidad de tener un ingreso mínimo para tener cubiertas las cuestiones materiales. O sea, lo que habitualmente se conoce como derechos sociales. Eso vamos a acordarlo como que es justo. Y después determinó dos principios más. El segundo, el de igualdad de oportunidades. Quiero decir que todas estas cuestiones están absolutamente argumentadas y generó un debate terrible en el ámbito de la ciencia política. Críticos y de acompañamiento, ¿no? O sea, es justo la cuestión de la desigualdad de oportunidades. Porque él habla de la lotería natural. El Estado debe aceptar las desigualdades, pero las desigualdades que se dan producto de la igualdad de oportunidades. Es decir, si los dos tuvieron acceso al mismo laburo y uno laburó y el otro no, es aceptable la desigualdad. ¿Sí? Porque en definitiva uno eligió eso, pudo elegirlo, y el otro no pudo elegir. ¿No? Ahora, si el otro tiene una posición y no hizo nada para tener esa posición, eso es inmoral. Por lo tanto, como las personas en esa posición original, ninguno sabe en qué posición real está, él concluye de que van a llegar a esa cuestión. Es decir, igualdad de oportunidades para todos. Y el tercer principio es que, ve que dice, bueno, los cargos y los puestos deben estar abiertos a todos. Eso es igualdad de condiciones. Es que en ese ordenamiento se decide que los miembros menos aventajados de la sociedad, ¿sí?, deben tener mayores beneficios que los más aventajados. Esta cuestión del ascenso social, ¿no? Él argumenta que se va a acordar ese principio. Lo llama principio de la diferencia. Que si se quiere traducir en una cuestión concreta y práctica, vendría a ser, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Bien aplicado. Entonces, a mí me da la impresión de que estos principios deberíamos discutirlos si los consideramos como principios, ¿sí?, fundacionales para defender de nuestro movimiento. Y si no, tendríamos que ver a qué otra teoría nos referimos. Nosotros trajimos esta por la zona. Digo, fíjense el contrato moral de Gilda, de Carrión. Ella habla de un punto de partida indispensable donde se acentuará una verdadera democracia de paz y prosperidad. Fíjense, punto de partida. Condición previa para lograr un desarrollo económico y de justicia social. Es decir, en ese punto de partida deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Serán los principios, los tres principios rectores anteriores? Ahora dice, la alianza moral se escribe y sella en la conciencia de millones y en la lucha perseverante hasta que se constituye una práctica generalizada. Ahí puede haber otro objetivo de este movimiento, ¿no? O sea, en ese estado tenemos que empezar a ganar a las personas para que concuerden con esta cuestión. Ganarlas, ¿no? Se construye un cambio, eso es un cambio cultural que está mencionando ella. Una nueva moral compartida debe fundarse en dos conceptos de valor propositivo: la paz, como lucha por la obra de la justicia, y el respeto a la dignidad humana en tanto reconocimiento del otro. Ahora, para lograr eso necesita una república.
acá, ¿qué se propone en concreto? Bueno, esto lo escribe ella. Esto está escrito, ¿sí? Un contrato moral implica una ética del discurso y una ciudadanía. O sea, una ética del discurso implica hablar con veracidad. Y ahí da ejemplos concretos. Alimentación de toda la sociedad, de derechos, ¿no? De la infancia por ingreso y derechos, de la tercera edad por ingreso y derechos. Esto vendría un poco, mucho de estas cuestiones que ya plantea acá, a formar parte de las libertades básicas que defendía Rawls, el anterior, ¿no? Esto de las libertades básicas para todos. Las cuestiones básicas que todo ciudadano debe tener para poder elegir un plan racional de vida. Después cada uno verá en qué espacio le va mejor o le va peor. Pero tiene que ser libre de poder elegirlo, ¿no? Una persona, un bebé, un chiquito que no se alimenta, no va a tener la posibilidad de elegir un plan racional de vida, ¿no? Es el primer principio. Esto encuadra en el primer principio que hablamos recién. Bueno, y ahí están los distintos ejemplos, ¿no?